¿Cómo le va? Gracias Muy por bien. recibirnos. ¿Cómo anda? Muy ¿Bien? Un poco mal de la garganta, Bueno, pero seguramente va a pasar en algún momento. por supuesto. ¿Cómo está Río Negro hoy? Muy bien. Una provincia que está cambiando, una provincia que inició una etapa de cambio y por supuesto con las dificultades lógicas de una comunidad que durante 28 años estuvo gobernada por un mismo partido político y todo proceso de cambio como el que nos toca protagonizar a nosotros, por supuesto que tiene sus complejidades. No es fácil salir de un ciclo e ingresar a otro. Cuando los ciclos se terminan, un ciclo tan prolongado como el que signó estos 28 años del radicalismo en la historia provincial, evidentemente provocan un cambio no solamente en el staff gubernamental, no solamente en el nivel de los cargos políticos, sino que es un cambio que toca a todos los sectores que intervienen de una manera u otra en el desenvolvimiento de la vida de la comunidad rionegrina. También toca a los partidos de la oposición, también toca hasta los sectores de la prensa, incluso aunque usted aunque nos refiramos a roles que tienen que ver con roles que cumplir la crítica a ese momento histórico que le tocó vivir a los rionegrinos. Los protagonismos cambian. Cuando hay un cambio como este, los protagonismos cambian tanto en el plano del oficialismo como también de quienes fueron opositores. Y por eso son cambios que producen coletazos, reacciones, incluso que se manifiestan como el otro día en el Parlamento, ¿no? Usted está en un lugar, podríamos decir, privilegiado, pero que hoy tiene ciertos inconvenientes porque no es fácil manejar la situación política que hoy vive la provincia. Digo, por los entredichos entre Beretilnec, Pichetto y las cosas que se están diciendo. Digo, ¿cómo hace para manejar esa situación como presidente del bloque? Bueno, fácil no, pero yo tengo una convicción muy fuerte en esto que estamos haciendo y por lo tanto cuando uno tiene convicciones y está convencido, las cosas resultan más sencillas. Por otra parte, creo profundamente en el liderazgo que ejerce Alberto Beretilnec. Me parece que es un compañero que tiene un compromiso de hierro con el pueblo rionegrino, con el proyecto que le toca liderar, con el proyecto nacional que lidera la presidenta y con las ideas esenciales que alimentan el movimiento nacional y popular del que yo formo parte. No hay duda que el liderazgo de Beretilnec se encausa en ese derrotero y sobre todo en ese proceso que puso en marcha en el 2003 el compañero Néstor Kirchner para transformar la Argentina, ponerla en un pie de igualdad con otras naciones y por sobre todas las cosas devolverle a los argentinos la posibilidad de soñar con un país más grande y una sociedad mucho más feliz y mucho más justa. En ese camino creo que Beretilnec inscribe sus pasos y por eso, como peronista, me siento ampliamente identificado con las acciones que él ha ido marcando desde que tuvo que hacerse cargo de gobierno luego de la trágica desaparición del querido compañero y amigo Carlos Soria. Mientras me daba la respuesta sobre la pregunta que le realizaba, estaba tratando de hacer memoria. ¿Cuántos hombres del Frente para la Victoria me dijeron el compañero Alberto Beretilnec, teniendo en cuenta que es de otro partido? ¿Usted lo siente un compañero a Beretilnec? Por supuesto, porque, y lo siento un compañero peronista. A eso me refiero. Porque el peronismo es mucho más que un partido político, y no lo digo yo, lo decía el general Perón. Incluso para el general Perón, el Partido Justicialista textualmente era una herramienta electoral, una mera herramienta electoral, decía Perón, que tiene que estar al servicio del movimiento nacional y popular que generalmente definimos con el nombre de peronismo. Movimiento nacional y popular que además tiene sus raíces mucho más atrás de la propia aparición del peronismo y se entronca en el proceso emancipatorio y se reconocen las figuras de San Martín, de Belgrano, de Rosa, ya en el siglo XX de Irigoyen, por supuesto de Perón, de Eva Perón, de los grandes hombres que ha dado este país para dignificar a la Argentina, para hacer de la Argentina un país grande. Y en ese sentido, bueno, yo considero que Alberto Beretilnec expresa esa tradición en nuestra provincia. La tradición que quedó trunca en el 76 cuando el último gobierno peronista, o el único gobierno peronista que hasta ese entonces había habido, terminó sus días, que fue el gobierno de Mario José Franco. Creo yo que, bueno, hoy el peronismo recupera la posibilidad de ser protagonista de la historia provincial y lo hace
bajo el liderazgo de un hombre que reúne, a mi juicio, no solo los atributos de un gran conductor, sino también las ideas para ser un gran peronista. Por eso, bueno, estamos convencidos de que la tarea que está llevando adelante es relevante, muy importante y muy trascendente en algo que nunca hay que dejar de marcarlo. Este gobierno nació de las entrañas del peronismo y por lo tanto no hay duda que en todos sus actos este gobierno es peronista. Los que quieren poner algunas dudas sobre el accionar de este gobierno, e incluso aferrándose a cuestiones que yo prefiero ni mencionar, cuando apelan a veces a la memoria del compañero Carlos Soria, son sectores que casualmente no estuvieron de acuerdo con este proceso que lideró Carlos Soria y que para liderar ese proceso lo convoca Alberto Beretinec. Qué cosa que quienes estuvieron en contra de Carlos Soria hoy quieran ampararse bajo la memoria de Carlos Soria para descalificar a este gobierno, que es la consecuencia automática de ese proceso que él puso en marcha y de que particularmente y personalmente formé parte en sus inicios cuando éramos contaditos con los dedos de la mano lo que creíamos en ese proyecto político del compañero Carlos Soria. ¿Alguna vez le acercó la ficha a Beretinec para afiliarlo al Partido Justicialista? ¿O a modo de chanza se la tiró por ahí bueno, puede ser una cena, un asado, se juntan los compañeros, la gente del gabinete, ustedes? Digo, ¿alguna vez se lo tiró usted y dice, ¿cuándo se va a afiliar? En modo de broma, aunque sea. No, de broma no, en serio. No, yo creo que, a ver, la afiliación es un acto formal. Hay muchos afiliados al peronismo, el tema es ser peronista, es como ser cristiano. Para ser un buen cristiano hay que ser consecuente en la vida cotidiana de los principios que el cristianismo postula como tal. No alcanza con reunir las formalidades de determinada iglesia que abreva en el cristianismo. Si en el caso mío yo soy católico, no alcanza con que yo cumpla con determinados rituales para ser un buen cristiano. Para ser un buen cristiano, más que cumplir con rituales, tengo que cumplir con principios. Mi vida tiene que ser consecuente con esos principios. Para ser peronista es más o menos igual. Yo no puedo ser un buen peronista si no soy consecuente con las ideas centrales del justicialismo. El justicialismo procura la realización de la justicia social. Aquel que no esté de acuerdo con eso o haya tenido algún traspié cuando hubo que hacer justicia social cuando no la había o cuando la quisieron destruir no se opuso, quizás, por más que tenga una ficha de afiliación de vieja data, quizás como peronista deje algo que desear. Por lo tanto, afiliarse es algo casi formal, es una formalidad. De todas maneras es importante hacerlo y creo que Alberto Beretinec reúne las condiciones de un buen peronista, porque lo vemos en su acción cotidiana, en lo que expresa, en sus ideas, en su programa de gobierno, en sus convicciones, en su formación ideológica. Bueno, en serio le he pedido muchas veces, Alberto, afiliate a mi partido, porque seguramente como afiliado del Partido Justicialista vas a poder hacer una contribución mayor a ese movimiento nacional y popular en donde el justicialismo se inserta como partido político. Y bueno, yo estoy convencido de que eso sucederá. Me parece que es una consecuencia lógica de este proceso que está en marcha. ¿Está conforme con el trabajo legislativo? Sí, por supuesto, sí. Hemos logrado conformar un gran equipo con los legisladores del oficialismo del Frente para la Victoria. Y usted sabe que hay un dicho que dice que lo que en política no mata, fortalece. Y las dificultades que nos han puesto en estos últimos tiempos nos han fortalecido como grupo, como equipo. Y usted sabe que cuando hablamos de equipo, 1 más 1 no es 2, es mucho más. Entonces, hoy quizás hemos perdido algunos legisladores en el bloque del Frente para la Victoria que han pasado a la oposición. Pero este equipo que quedó, en la suma, es mucho más que el número nominal que representa. Somos muchísimos. ¿La relación con la Unión Cívica Radical cómo es? La relación normal que tiene que existir en la democracia. Los parlamentos en el mundo reconocen dos grandes grupos, el del oficialismo y el de la oposición. Oficialismo es aquel que tiene que cumplir en el Parlamento un rol fundamental, que es el de expresar las políticas del gobierno en el ámbito parlamentario y al expresarlas, defenderlas.
el defenderlas, procurar que se conviertan en leyes, en mayorías. El rol de la oposición es el de controlar al Poder Ejecutivo, al Poder Administrador. Es su principal condición, el control. Y nosotros aceptamos y concebimos así las reglas de juego y por lo tanto a la oposición la respetamos. Creemos que la oposición no necesariamente es alguien que está para que uno pierda de vista las cosas que tiene que hacer, sino que a veces le aporta a uno un ángulo de mirada que el que es como uno, el que es aliado de uno, no puede hacer. ¿Qué quiero decir? Que la oposición suma cuando aporta desde una actitud constructiva un ángulo de mirada que uno desde el oficialismo tiene la imposibilidad de justamente de observar. Y por eso en esos casos la oposición puede ser una gran aliada, aun cuando piense distinto a uno. Cuando la oposición ya se constituye, no en alguien que quiere aportar una mirada distinta, sino directamente lo que quiere es apagar la luz para que todos tropecemos y nos caigamos, deja de ser una oposición democrática para convertirse en una oposición de otro carácter. Y por supuesto que cuando esa oposición existe, no hace bien ni al gobierno, ni a la democracia, ni a la comunidad. La ampliación de los miembros del Tribunal Superior de Justicia ha traído algunas discusiones en las últimas horas, en los últimos días. ¿Por qué cree que no se llegó a un acuerdo, un consenso para ampliar el Tribunal Superior de Justicia? Bueno, usted sabe que nos faltó un voto para poder reunir los 2/3 de la Cámara para aprobar una ley que justamente demanda una mayoría agravada, una mayoría especial de 2/3 para poder ser aprobada. Creo que este grupo disidente, opositor al fin, que se referencia en Ana Piccinini y en Miguel Pichetto, más 3 legisladores que están referenciados en el ex gobernador Miguel Sáiz, aprovecharon esta coyuntura especial de una ley que necesita una mayoría especial para ser aprobada, para tratar de generar algún tipo de perjuicio al gobierno provincial. Y bueno, creo que lo que menos le interesó fue la discusión de lo que estaba en juego, sino simplemente buscar y aprovechar esta circunstancia tan especial, donde usted necesita 2/3 para aprobar una ley, no la mayoría simple. Aprovecharon esta circunstancia, como le digo, para ver si nos podían producir algún tipo de daño. La verdad que no nos dañaron, no hay ningún daño. El gobierno pudo incluso mostrar que había 30 voluntades apoyando esta ley y solo 11 que se opusieron. Y sí, lo que objetivamente lograron es evitar no permitirles a la 4ª circunscripción judicial, al oeste rionegrino, Chipoleti, contra Almirante Cordero, Campo Grande, Fernández Oro, Catriel, Cinco Saltos, la posibilidad de tener un magistrado o una magistrada en el tribunal más importante que tiene la provincia, que es el Superior Tribunal de Justicia. Porque este era el temperamento de lo que se estaba buscando. Y también la posibilidad de incorporar a una mujer al Superior Tribunal de Justicia, de alguna manera para replicar esa reforma que hizo Néstor Kirchner en la Corte Menemista en sus inicios allá en el 2003. Bueno, trabaron esa posibilidad, no quisieron que eso prosperara. Y dijeron que había faltado tiempo, que no había habido debate. Mire, cuando se eligieron a los actuales jueces del Superior Tribunal de Justicia, a Sergio Baroto y al doctor Mancilla, ese mismo día, el gobernador de la provincia, en su carácter de presidente del Consejo de la Magistratura, que tiene la potestad y la competencia de elegir a los jueces del Superior Tribunal, en ese marco dijo y planteó su idea de avanzar en la ampliación del Superior Tribunal de Justicia. ¿Quiénes estaban allí? Estaban todos los colegios de abogados de las 4 circunscripciones y estaban todos los legisladores que representan al oficialismo y a la oposición en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Y dijo el gobernador, me gustaría que esto saliera con mucho consenso, y para eso voy a crear una comisión en el ámbito del Poder Ejecutivo que va a coordinar el secretario de Legal y Técnica, el doctor Rochás, para que con la participación de los abogados y también de los legisladores del oficialismo y de la oposición, trabajemos en una ley para ampliar el Superior Tribunal de Justicia.
Esto sucedió en mayo, creo que fue. Y se estuvo trabajando durante 4 meses, tal como lo reflejaron las actas que se elevaron a la legislatura junto con el proyecto de ley para ampliar el Superior Tribunal de Justicia, de manera que nadie puede decir que este era un debate que no existía o que no estaba al tanto, menos un legislador. Un legislador no puede desconocer que se estaba discutiendo esta cuestión. Bueno, por supuesto, si usted quiere justamente argumentar en contra de una votación, a veces apela a cualquier cosa. Y es lo que nos tocó padecer el otro día, argumentos que fueron armados exclusivamente para poder poner un palo en la rueda y privarle al gobierno de la posibilidad de plasmar en una ley una muy buena idea. Darle al oeste rionegrino, la 4ª circunscripción, la posibilidad de tener un magistrado y la incorporación de la mujer en el Superior Tribunal de Justicia. Bueno, nosotros sentimos profundamente no haber podido lograr esa mayoría por un voto. Nos faltó un voto. No sé, seguramente el gobernador estará en este momento reflexionando y viendo si el año que viene volveremos o no a encarar un desafío como este de poder ampliar el Superior Tribunal de Justicia. Yo creo que vale la pena intentar nuevamente una acción como esta, porque es una idea que no podemos dejar que pase el archivo por la voluntad de algunos legisladores que en vez de pensar en la provincia, en vez de pensar en la justicia, pensaron en algunos referentes que le dijeron: traten de que a Beretilnec le vaya mal, traten de hacer las cosas para que a Beretilnec no le sacan las cosas como él quiere. Y bueno, y lamentablemente me parece que esa lógica, más tarde o más temprano, siempre termina acabando, porque no se puede hacer de la política un ámbito que termine siendo luego un simple espacio de disputas, de intereses personales que muchas veces están signados por un fuerte sentimiento de fracaso y un fuerte sentimiento de saber que lo que se quiso no se pudo y que no lo va a poder tener nunca más. Y bueno, y para eso es importante entonces que podamos nosotros seguir trabajando lo que pensamos que es en definitiva lo que permitirá sacar a Río Negro adelante. Y en este aspecto, me parece a mí que sería importante que el año que viene podamos volver a plantear este proyecto de ley en el Parlamento. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bien, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos para la próxima semana. Gracias a toda la gente que se comunica permanentemente con nuestro programa, a los teléfonos de la producción, al Facebook. Gracias, pero muchísimas gracias a Chosmalal, a Zapala, a Plaza Huíncula, a Cotralcó y a todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Hasta el próximo miércoles.